Muy buenas noches y sean todos bienvenidos en el nombre nuevo y eterno del Señor a esta actividad de hoy sábado, primer día de este mes de noviembre del año 2025, donde deseamos y esperamos que el Señor en su infinita misericordia nos conceda seguir viendo la profundidad, pero también a la vez la sencillez de su programa, del programa divino. Los que pudieron escuchar el mensaje de anoche se dieron cuenta cómo el programa de Dios está simplificado y que para el fin del tiempo todo, absolutamente todo, Dios lo condensó en un ministerio llamado el ángel del Señor Jesucristo. En ese ministerio condensó absolutamente todo para poder ser dados a conocer los misterios del séptimo sello. Y nos dio una serie de detalles, el hermano William, que si alguno no ha escuchado el mensaje de ayer, le recomiendo que lo escuche. Nos dio una serie de detalles el profeta que hacen que nuestros ojos estén puestos en él y en su mensaje. Porque recuerden que el mensaje y el mensajero son uno y el mismo. Y cuando logramos entender la forma en que Dios obra y la forma en que Dios se mueve, pues de seguro vamos a tener una gran bendición. De eso es que vamos a estar hablando un poquitico esta noche, identificando la palabra en el lugar y en la forma en que se encuentra para cada tiempo. Esto es algo que venía dándole vueltas ya hace días, pero esta semana, basado en lo que estudiamos la semana pasada, pues se abrió un poquitico más el cuadro y ya con otros textos del profeta, pues pudimos completar el estudio. Vamos a leer en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amantísimo Padre, gracias en esta noche por darnos la oportunidad de encontrarnos. Este pequeño grupo, parte de la manada del día postrero, que por predestinación divina se encontraría con tu manifestación final en ese hombre llamado el ángel del Señor Jesucristo.
Gracias, Señor, porque hemos recibido su mensaje. Gracias, Señor, porque hemos creído su mensaje. Y gracias, Señor, porque ese mensaje ha producido en nosotros algo especial y diferente. Gracias, Señor, porque hoy no confiamos en absolutamente nada distinto, sino en tu manifestación a través de esa palabra vindicada para este día postrero. Y nos quedamos con esa palabra, independientemente de lo que otras personas puedan opinar. Señor, como lo hacemos cada vez que nos encontramos, recurrimos a tu sangre, a tu pacto, a tu sacrificio, para declararnos limpios, no por nuestros méritos, sino por tus méritos y por la obra redentiva hecha en favor de cada uno de nosotros. Sabemos que hasta que no seamos transformados, habrán dificultades, habrán pensamientos, habrán palabras y acciones que van en contra de tu propósito. Pero también sabemos que como está hecha provisión, podemos acercarnos confiadamente para ser purificados y limpiados de toda falta, error y pecado. Declaramos purificación no por nuestros méritos, sino por tus méritos, por tu obra y por tu sacrificio. Y ahora, Señor, rogamos que nos permitas entonar un canto, y después de este canto hables a nuestro corazón esta bendita palabra que eres tú, en forma de palabra, en forma de mensaje, como lo estaremos mirando a continuación, y saber que en la forma en que estés siempre seguirá siendo el mismo. Gracias, Padre, te damos en esta noche, en tu bendito y eterno nombre, como Rey de Reyes, como León de la tribu de Judá, William Marion Branham. Amén y amén. Entonaremos un canto y entraremos inmediatamente al estudio. Que habita al abrigo de Marión, morará bajo la sombra de él. Diré yo a él, esperanza mía y castillo mío, Marión, en ti confiaré. Él me libró del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrió, bajo sus alas estoy seguro, escudo y adarga es su verdad. A sus ángeles mandó cerca de mí, y ellos guardan todos mis caminos. En sus manos me llevan y mi pie seguro está. Y me ha puesto en alto al yo ser su voluntad. A sus ángeles mandó cerca de mí, y ellos guardan todos mis caminos. En sus manos me llevan
pie seguro está, y me ha puesto en alto a yo hacer su voluntad. Miles caerán, mas a mí no llegará. Mi morada protegida está. Miles caerán, mas a mí no llegará. Mi morada protegida está. Mi morada protegida está. Allí está puesta nuestra confianza en que el Señor, en su infinita misericordia, por predestinación, determinó que nosotros viniéramos a existencia en el día postrero, en el fin del tiempo, en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, para encontrarnos con su ángel mensajero, en el cual Dios sellaría completamente todo su programa. La semana pasada estuvimos hablando atentos al ciclo de la gran cosecha final, y creo que nos quedó supremamente claro cómo en las diferentes formas de Dios obrar estableció ciclos, y vimos que hay un ciclo muy importante relacionado con la cosecha. Ese ciclo implica y está ligado a las fiestas hebreas, y vimos cómo una de las primeras fiestas, que es la fiesta de la gavilla mecida, está ligada a la temporada de la cosecha, donde lo primero que se presentaba a Dios era un mazo de cebada, y eso se presentaba como primicias de todo lo que iba a suceder. Pero pasados 50 días había otra fiesta llamada Pentecostés, y esa fiesta estaba ligada a una fiesta llamada también el grano nuevo. Ese grano nuevo eran los primeros frutos que maduraban del trigo, las primeras espigas de trigo que maduraban, y presentando esas primeras gavillas o esas primeras semillas, sí, porque eran los cereales, esas primeras semillas de trigo, al ser presentadas a Dios, garantizaba, y al ser aceptas, garantizaban que el resto de la cosecha que no había llegado a madurez también iba a ser recolectado y llevado al granero. De eso estuvimos estudiando la semana pasada, y estuvimos viendo parte de esa tipología, y estuvimos viendo cómo al final del tiempo todo esto vuelve y se repite en un ciclo permanente, hasta que se llega a un ciclo de la gran cosecha final, que abarcará la cosecha del trigo, de la mies, que son los hijos de Dios, pero también después abarcará la cosecha de los higos, que están representados en Israel, y la cosecha de las uvas, de las cuales hay uvas buenas y hay uvas malas, que están relacionadas directamente con esa multitud que no puede ser contada, y también con ese grupo que queda para ser pasado por la gran tribulación y darán sus vidas. Por eso es que son pisadas en el lagar de la ira de Dios. Hoy podríamos decir que el mensaje de hoy podríamos decir que es una continuación de lo que estudiamos la semana pasada, pero ya entrando de una manera un poco más profunda en algunos aspectos. Lo hemos titulado Identificando la palabra en el lugar y en la forma en que se encuentra para cada tiempo. Identificando la palabra. ¿En qué? En la forma y en el lugar. Ahorita que entremos al estudio usted se va a dar cuenta por qué esto es tan importante.
Vayamos a la primera página. Esto es un texto que no tenía originalmente en el estudio, pero que al escuchar anoche al profeta, pues lo incluí esta mañana, porque esto está en el mensaje que predicó el hermano William anoche. Nos dijo en el 1998. Más abajo en esta misma página dice, página 17 en el libro de los sellos, y lea William Branham. Entonces, como usted puede ver, no hallamos la grandeza y realidad de Dios revelada en las cosas grandes de las cuales pensamos. Mire, no hallamos la grandeza ni las cosas grandes de Dios en las cosas grandes de las cuales pensamos, sino Él está en las cosas sencillas. Le agrada a Dios revelarse y luego ocultarse y luego revelarse en las cosas sencillas. Estas cosas les pasan por encima al hombre. Alguien podrá decir, venga, ¿y a Dios por qué le agrada eso? Pues yo no voy a entrar a discutirlo. Un profeta como William Branham dijo, a Dios le agrada para que los sabios se enreden en su propia sabiduría. A Dios le agrada ocultarse, revelarse y luego ¿qué? Volverse a ocultar y luego ¿qué? Revelarse. Por eso cuando Él se encontró con los discípulos, recuerden que Él les dijo, te alabo, oh Padre, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste ¿a quién? A los niños, porque así te agradó. Sigamos acá entonces en este contexto que es bien importante. El avivamiento del año 1976. Ahora, no podemos perder a la palabra en ningún momento. No podemos perder a la palabra en ningún momento. Y tampoco podemos perder, vamos a empezar por aquí, ¿qué? La forma. Y tampoco podemos perder la forma en que la palabra esté en el tiempo en que uno está viviendo. Aquí quiero ya entrar de lleno en el tema. Dios tiene una forma en la cual el ¿qué? Está en el tiempo en que uno está viviendo. Vuelvo y lo leo. Ahora no podemos perder a la palabra en ningún momento. Y tampoco podemos perder la forma en que la palabra esté en el tiempo en que uno está viviendo. Sin quitar la mano de allí, vaya a la página 10. Usted dirá, ¿y por qué no lo dejó ahí seguido? No, porque todo esto tiene un orden. Pero lea solamente en la página 10 el extracto, los dos primeros líneas del extracto del verbo hecho carne. Nunca vaya a dejar que se le pierda la palabra. No importa hacia dónde tenga la palabra que ir. Mire, no permita que la palabra se le pierda. No importa la forma, ni qué más, ni el lugar hacia donde la palabra toma. ¿Estamos claros allí? Volvamos a la página de inicio. Algunas veces está en forma de pilar de fuego. ¿Quién? La palabra. Bueno, la forma, pilar de fuego. Algunas veces está en forma de pilar de fuego. Y la gente lo está buscando en forma de carne. Y la gente lo está buscando en forma de carne. No, yo si no lo veo en forma de carne no creo. Y puede estar el pilar de fuego moviéndose y no creen. Pero ¿qué pasa? En otra ocasión puede estar la palabra, Dios, el Espíritu Santo, ¿en qué forma? En forma de carne. Y la gente decir, no, yo creo al pilar de fuego.
Y el pilar de fuego, estar encarnado, estar velado en carne humana. Y el pilar de fuego, estar hablando y manifestándose, y la gente no lo pueden ver por causa del velo. No podemos perder de vista la palabra, ni en la forma, ni en el lugar para donde tenga que ir. 1976. Ahora, podemos ver entonces que Dios es espíritu y Dios es la palabra. Y Él entonces en unas ocasiones está en forma de carne, en otras ocasiones está en forma de ¿qué? Espíritu. Y en otras ocasiones está en forma de palabra, o sea, en forma de mensaje. La multiforme forma de Dios aparecer. Columna de fuego, pilar de fuego, velado en carne, en espíritu y en forma de mensaje. Pero Él siempre es el mismo. Si alguien ve a Dios en forma de columna de fuego, ¿será quién? Dios. Si lo ve en carne, y si lo ve en espíritu, y si lo ve en forma de mensaje, seguirá siendo Dios. La santa convocación. El Señor se va velando a través de los tiempos. Se veló en la columna de fuego. Ojo con esto, que esto es bien importante. ¿Quién es el que se vela? El Señor, Dios, el ángel del pacto. Se vela en forma de pilar de fuego o columna de fuego. Cuando se ve el pilar de fuego, el que está detrás de ese pilar de fuego es Dios. Cuando se ve en forma de carne, el que está dentro de esa carne, en una porción o en plenitud, es Dios. Si se ve en forma de espíritu, ¿quién es? Dios. Y si se ve en forma de mensaje, es Dios. ¿Estamos claros hasta allí, cierto? Sigamos. Se veló en la columna de fuego. Se velaba en los profetas. Una porción de Dios se velaba en los profetas. Entonces ahora vamos a ver. ¿Se veló primero qué? En la columna de fuego. Después, en una porción, ¿en cuáles profetas? En los profetas del Antiguo Testamento. Se velaba en profetas. Después, se veló en Jesús. Después, se veló en los discípulos. Y después, se veló en el hermano Branham. Aquí no nos menciona otro grupo de personas en los cuales se veló. Los 7 mensajeros. Pero seguirá siendo ¿quién? El mismo Dios, el mismo ángel del pacto, la palabra. Velado en diferentes formas, manifestado en diferentes formas. Se veló en Jesús, después se veló en los discípulos. Es el mismo Dios. Después se veló en el hermano Branham, pero también podemos decir, y se veló en los 7 ángeles mensajeros. Y se sigue velando. Venga, por favor. ¿Y qué? Se sigue velando. O sea que el velarse no llegó hasta el hermano Branham, sino que Dios se sigue velando. Él es la palabra. La palabra y Él son el mismo. El mensaje y el mensajero son la misma cosa. El Señor y el mensaje son el mismo. Yo voy así suave porque quiero llegar a un punto bien importante. A la medianoche, 1976. En el tiempo de Pentecostés, allá,
el día del aposento alto, cuando vino él en forma de espíritu sobre los 120, venga, por favor, ¿cómo fue que vino el día de Pentecostés? En forma de espíritu. Cuando allí vino, aquí lo dice, un sonido del cielo como un viento recio, poderoso, mecido, y fue mecido sobre el pueblo. El pueblo pentecostal que estaba arriba en Pentecostés, esperando que llegara la bendición. Venga, ¿qué pasó con esa palabra, con ese espíritu? Fue mecido sobre 120. La promesa fue hecha a más de 500, pero fue mecido sobre 120. Mire cómo fue mecido allá la primer gavilla. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Quién fue la primer gavilla? Jesús, el primogénito de entre los muertos. Mire cómo fue mecido allá la primer gavilla. Fue mecido en carne cuando estuvo en carne. Por favor, estos detalles que no se les pasen por alto. Fue mecido en carne cuando estaba ¿qué? ¿Cómo mecido? Anduvo con ellos, estaba con ellos y ellos lo vieron obrar y lo vieron hacer las cosas que estaban prometidas que tenía que hacer. Y por 3 años y medio los discípulos vieron la gavilla siendo mecida en forma de carne con ellos, no en ellos, sino con ellos. Sigamos. Mire cómo fue mecido allá la primer gavilla. Fue mecido en carne cuando estuvo en carne, y luego fue mecido en espíritu cuando vino el día de Pentecostés. ¿Vino en forma de qué? En forma de pilar de fuego, en forma de columna de fuego. ¿Quién? Cristo, la palabra, el verbo, la gavilla. Ahora, ojo con esto. Primero estuvo en forma de carne, siendo mecido allí delante del pueblo conforme a las escrituras. No solo fue mecido delante de los discípulos, sino que fue mecido también delante del pueblo. Y luego fue mecido sobre el pueblo en forma de fuego, en forma de pilar de fuego, en forma de lengua de fuego sobre cada uno de ellos. Cambió de forma, pero seguía siendo ¿quién? Dios. Recordando la ley de Moisés. Ahora fíjese, él dice: el Hijo del Hombre es esa gavilla mecida. ¿Quién es la gavilla mecida? ¿Saben ustedes que la causa principal por la cual persiguieron a Jesús fue porque él dijo que él era el Hijo del Hombre? Él usó el título de Hijo de Hombre, y los fariseos y saduceos se molestaron porque él usó ese título, porque ese es un título que es otorgado a la manifestación de Dios en carne en toda su plenitud. Pero ojo con esto, él dice: el Hijo del Hombre es esa gavilla mecida, y en los días finales se mecerá nuevamente la gavilla, las primicias. Esa gavilla, esa primicia se mecerá. ¿Quién fue el Hijo del Hombre hace 2000 años? El Señor Jesucristo. Pero está prometido que al final el Hijo del Hombre volvería a ser ¿qué? Mecido. Y recuerden que el Hijo del Hombre, la segunda venida del Señor, ¿tiene cuántas partes? La segunda venida tiene 2 partes. Primero en el reverendo William Marion Branham y después en el ángel del Señor. En el hermano Branham se reveló en misericordia.
La siguiente vez que se revelaría el Hijo del Hombre sería en juicio. Pero como les dije anoche, lo más paradójico, cuando se revela en juicio, es en la edad del amor divino. Eso es lo más paradójico. Viene a juzgar al mundo, pero viene en una edad de amor perfecto. Sigamos acá porque aquí ya empezamos a entrar en el tema en la forma que necesitamos entrar. Entonces dice, será mecida nuevamente la gavilla, las primicias. Esa gavilla, esa primicia se mecerá. Este texto lo leímos la semana pasada, pero lo incluí nuevamente en el estudio. Ustedes han visto el primer ser humano, el primer hombre, el primer escogido de los redimidos que llegó a madurez. Porque el Señor no fue uno. No fue el primero de los redimidos que llegó a madurez. Él era el Redentor. Esto lo leímos la semana pasada, pero lo quise volver a incluir. ¿Quién fue el primero de los redimidos? No fue Jesús. Porque Él no fue redimido. ¿Él fue qué? El Redentor. Él era el Redentor. Él no fue redimido. Él era el Redentor. Él fue el que vino a redimir. Pero de los redimidos, de los que Él redimió, el primero que llegó a madurez no fue Pablo, no fue Pedro, no fue ninguno de ellos, sino que fue nuestro hermano Branham. Fue el hermano Branham la primer gavilla mecida de entre los redimidos. Sí, amén. Pero la gavilla volverá a ser mecida en los días finales. Sigamos. ¿Ve usted? Ese fue el primero que llegó a madurez. Por lo tanto, en él entonces vino o estuvo la plenitud de Dios. Dios hecho carne en él. Y entonces esa es la primer gavilla de los escogidos que llegó a madurez. Y fue la gavilla que fue mecida. Venga, ¿dónde fue mecida esa gavilla? Le dio varias vueltas al mundo y fue mecido sobre todo el cristianismo, sobre el hinduismo, sobre los islámicos, sobre todo, y quiso aún mecerse sobre Israel, pero Dios no se lo permitió. ¿Pero fue mecido sobre el mundo entero? Sí, Señor. Y aquí es donde algunos se confunden y tergiversan el orden de lo que Dios estableció. Y fue la gavilla que fue mecida en esta tierra. Y ahora, ¿cuándo se fue? Por favor, hermanos, recuerden, ubíquese en la repetición de los ciclos. Cuando se fue, regresa para ser mecido o mecida sobre cada uno de los escogidos como individuos. ¿Quién? El ángel del pacto que estaba en William Marion Branham. Pero viene en forma de ¿qué? Ahora para ser mecido. En forma de mensaje. Por eso les digo que esto es bien importante. Si hoy logramos entender esto, hermano, nos podemos ir tranquilos para la casa. Y ahora cuando se fue, hay un texto donde él dice, él estando en carne, no podía venir a nosotros en forma de mensaje. Ahora cuando se fue, regresa para ser mecida sobre cada uno de los escogidos como individuos. Estando en carne humana, fue mecido sobre la novia como grupo. Fue mecido sobre la novia como ¿qué? Y como grupo los colocó en la edad de la piedra angular. Pero ellos no entendieron que habían sido subidos espiritualmente a una nueva edad. Ellos todavía estaban convencidos que estaban en la Odisea. Y ahora, cuando se fue y viene,
Él viene para ser mecido sobre los escogidos. ¿Cómo qué? Como individuos. El avivamiento del Espíritu Santo del año 76. Entonces Él, que es la palabra, y esto lo voy a remachar y remachar y remachar. ¿Quién es Él? El ángel del pacto. No William Branham el hombre, sino el ángel del pacto. Entonces Él, que es la palabra, está supuesto a venir para cabalgar ese camino nuevamente. Él tiene que venir en forma de palabra, en forma de mensaje. Porque el mensajero y el mensaje es la misma cosa. Y Él dice: yo cabalgaré nuevamente esta senda. Él y el mensaje son lo mismo. Él lo hizo allá, Dios en carne humana allá, hace 2000 años. Y ahora Dios, bueno, aquí también está hablando del hermano Branham, o de la manifestación del ángel del pacto en el hermano Branham. Dios lo hizo allá, Dios en carne humana allá. Y ahora Dios en forma de mensaje está cabalgando por donde mismo cabalgó allá. Por el mismo lugar está volviendo a cabalgar. Fíjese, cabalgó por los sellos, los truenos, la fe de rapto, la segunda venida del Señor, los truenos, todos esos misterios. Por ahí mismo tiene que volver a pasar. ¿Quién? El Espíritu Santo en forma de mensaje, dándonos a conocer a nosotros como individuos, ya no como grupo, sino como ¿qué? Como individuos. Todo eso que ya fue traído, por favor, recuerden la repetición de los ciclos. Cuando el ciclo se repite y el mensajero sale de la escena, ya se los voy a leer, queda el mensaje. Ahora ese mensajero que fue mecido sobre nosotros, estando en carne, que preparamos sus cultos, que cantamos en sus actividades, que lo acompañamos en la embajada y que hicimos todo eso, nos dijo: el mensaje ya fue dado, todo. Yo no sé si usted está viendo lo que estamos hablando. Él se fue. Unos dicen que se murió, otros dicen que volverá joven, otros dicen que volverá viejito. Hoy hay una cantidad de enredos con eso. Nosotros ya hemos estudiado sobre eso y lo vamos a dejar. Él salió de la escena. No vamos a entrar en... Salió de la escena. Aquí la pregunta es: ¿salió de la escena? ¿Pero se quedó? ¿Cómo quedó? En forma de mensaje. Dijo: el mensaje ya fue dado. Repásenlo. Repásenlo. Sigamos acá. Ahí era donde quería empezar a llegar. Todo eso que ya fue traído cuando cabalgó por ahí. Aquí está hablando del hermano Branham, pero ahorita usted y yo lo tenemos que actualizar ¿a qué? A hoy. Todo eso que fue traído, lo que vimos anoche, lo que vamos a ver mañana, lo que hemos venido estudiando todos estos días, ¿de dónde lo hemos sacado? De ese mensajero cuando estaba en carne humana, siendo mecido sobre la edad de la piedra angular. Por ahí mismo tiene que volver a pasar. ¿Quién? El Espíritu Santo en forma de mensaje, dándonos a conocer a nosotros como individuos todo eso que ya fue traído cuando cabalgó por ahí, cuando cabalgó por la novia por ahí. Entonces, ahora cuando cabalga esa ruta nuevamente, es que produce en nosotros, por favor, cuando cabalga nuevamente esa ruta en forma de palabra,
es que produce en nosotros un verdadero avivamiento individual. Por favor. Por eso usted no se despeluque la cabeza, hermano, si alguien no cree. Porque la palabra está siendo traída al corazón de los individuos. Y cada uno obrará de acuerdo a lo que tiene adentro. Y de acuerdo a la predestinación que Dios le dio. Y no se enoje si alguien no cree. Y no se moleste si alguien dice que no es así. Y no se enoje si alguien tratará de mostrarle a usted por 50,000 formas que hoy la palabra está hecha carne en otra parte. Usted no se enoje por eso. ¿Estamos? Ahora, cuando cabalga esa ruta nuevamente, es que produce en nosotros un verdadero avivamiento. Uy, es que me parece impresionante esta palabra. Un verdadero avivamiento individual. Tiempo de cambio. Vamos a ver qué pasó. Porque, ojo con esto, del 74 al 77, el mensaje del cuarto Elías fue mecido en forma de mensaje por ese grupo que nació y cuya cabeza es el ángel del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó entonces? Sigamos leyendo, tiempo de cambio. El mensaje nuevo que aparece, ¿qué pasó? Surgió una nueva edad, y con esa nueva edad surgió, ojo, ahorita no estoy diciendo que vamos a traer un nuevo mensaje, porque aquí ya las condiciones es, lo que fue traído, y eso es de lo que ustedes deben vivir para siempre. ¿Dónde quedamos? Del 74 al 77 fue mecido sobre el pueblo el mensaje del cuarto Elías. Pero mire qué pasó. El mensaje nuevo que aparece, estando el mensaje anterior del cuarto Elías, ¿estaba el mensaje del cuarto Elías? Sí, pero surge un nuevo. El mensaje nuevo que aparece es el mensaje de Moisés y Elías. Es el mensaje del reino. Es el mensaje que está prometido que habría de aparecer. Es el mensaje del cual él dijo que estaba poniendo el fundamento para ese nuevo mensaje que habría de aparecer, que estremecería a la nación. Ese mensaje, ese nuevo mensaje, ¿es qué? La continuación del mensaje del cuarto Elías. Es una continuación. ¿Cómo? Una continuación. ¿Por qué es una continuación? Porque el cuarto Elías trajo la revelación de 6 sellos. Y la continuación de la revelación de los 6 sellos es la revelación del 7º sello. La revelación de la segunda venida del Señor. ¿Está claro ahí el profeta? Ahora agárrese duro. Se forma una nueva edad. Aparece un nuevo mensaje. Una nueva dispensación. ¿Con qué fue formado? ¿Cuál fue el fundamento? ¿Cuáles fueron las bases? La palabra siendo mecida sobre un grupito muy pequeño que surgió del 74 al 77. Aparece un nuevo grupo, aparece una nueva edad, una nueva dispensación y un nuevo mensaje. El mensaje del Evangelio del Reino proclamado por los ministerios de Moisés y de Elías. Entonces habría que un grupo pequeño. Mire, hermano, este texto, les digo, este texto fue el que me dio la base para todo lo que estamos estudiando hoy. Entonces habría que un grupo pequeño. A ese grupo pequeño, por supuesto, ¿a cuál grupo pequeño? ¿A este? No, señor, a este grupo, al de la segunda parte de la venida del Hijo del Hombre. A ese grupo pequeño, por supuesto, se unen. Mire, aquí sí me tengo que ir párrafo, palabra por palabra lo voy a hacer. ¿Qué pasó a este grupo?
se unen hasta cierto lugar y hasta cierto tiempo. Pese, por favor, lo que está escuchando, hermano. A ese grupo que comenzó allá, se unen. Cuando aparece la palabra hasta, es un tiempo determinado. Se unen hasta cierto lugar y hasta cierto, que esta noche podríamos decir lugar y tiempo, pero vamos a dejarlos ahí nomás, no vamos a entrar en todos esos detalles, pero podríamos ir hasta qué lugar y hasta qué tiempo. Se unen y se unen hasta cierto lugar, hasta cierto tiempo. Se tiene que unir ¿qué? Una multitud. Se tiene que unir una multitud, pero no toda la multitud es escogida para recibir la plenitud como los discípulos la recibieron allá el día de Pentecostés. Se crea un nuevo grupo, una nueva edad, donde empieza a llegar ¿qué? De todo tipo de personas. No sé si me estoy haciendo entender. Ahorita entiende uno por qué cuando salíamos con el hermano William uno veía lo que veía. Uno veía gente que iba genuinamente a lo que iba y uno veía gente que iba a cualquier cosa menos a eso. Porque a ese grupo se unió toda suerte de personas, pero esos se iban a unir hasta cierto tiempo y hasta cierto lugar. Sigamos. De todo el grupo aquel que se unió a ellos, cuando él entró a Jerusalén, mire, lo está actualizando. Una multitud grandísima de todos. ¿Cuántos recibieron el Espíritu el día de Pentecostés? Solamente 120. Y así será en este tiempo también. ¿Cómo cambiamos esto, hermano? ¿Cómo cambiamos esto? De toda la multitud, venga por favor, pese esta palabra. ¿Qué? Multitud. ¿Y sabe cuándo entró el grupo más grande a la edad de la piedra angular? Del 2000 en adelante. De toda la multitud, ¿dónde quedé? De toda la multitud que se une a ese grupo pequeño que proclamará al Señor viniendo por segunda vez con su nombre eterno y glorioso, puesto en su vestidura de carne, a ese grupito, de todos los que se unen a ese grupito, hay un grupo que no se une a ese grupo. Hay un grupo que no se une, sino que es. Hay un grupo que no se une, sino que ¿qué? Es. Hay una cantidad de gente que se une, pero hay un grupo pequeño que no se une. Es. Si usted es un verdadero creyente, usted no se ha unido a este grupo de creyentes. Usted es parte de ese grupo. Usted nació en ese grupo. Pero los que se unen, ojo con esto, ¿por qué se unen? Pero los que se unen por el regocijo, por la alegría, por lo grande que está siendo dado y enseñado y proclamado. Mire, una cantidad de gente que se unió, ¿pero por qué? Alegría, regocijo, eso tan tremendo, uy, todo lo que está pasando. No eran parte, se unieron. Se metieron dentro del grupo. Otros se metieron por intereses personales. Otros se metieron por intereses humanos y carnales. Uy, no, es fuerte, pero hay que decirlo.
otros se metieron por fama, otros se metieron por vanagloria, otros se metieron por privilegios. Ahí estamos leyendo al profeta. Pero los que se unen por el regocijo, por la alegría, por la cosa grande que está siendo dada y enseñada y proclamada, de todos los que se unen, encontramos que no son los que se unen a ese grupo los que reciben la plenitud, sino los que son de ese grupo pequeño. Y yo no puedo ser tan irresponsable de decir que solo ustedes son el grupo pequeño, porque un profeta de Dios dijo: van a estar regados por toda la América Latina. Sigamos leyendo al profeta. El avivamiento del Espíritu Santo. Ya hemos notado que cuando Dios hace una cosa para un grupo, porque entonces la gente aquí viene: no, pero miren, no puede ser, porque el hermano William dice que él trató con individuos. Sí, pero se formó un grupo. Se juntó un poco de gente y se formó ¿qué? Un grupo. Mire, yo les he contado muchas experiencias, pero una de las experiencias que ya les conté y hoy se las voy a repetir, la tuve en Argentina. El primer día que llego a Córdoba, derechito como llego a un culto. Tenemos una tremenda actividad. Me piden pasar a dar unas palabras. Acababan de escuchar el mensaje, el misterio de la sangre de Jesús. Y me paro yo todo emocionado por lo que acabo de escuchar. Y eran pastores, y les digo: bueno, hermano, ¿y esto que acabamos de ver? Y yo vi que ellos miraban como: ¿y este bicho raro dónde salió? O no entendieron ni papa, o no le prestaron atención al mensaje. Después, cuando voy a otro lugar, me pasa la misma experiencia. Se predica el hermano, tremendo sermón, hermano. El hermano William en video. Paso al púlpito a saludar y les digo: bueno, hermano, hoy con esto que acabamos de escuchar, yo discúlpeme, le digo al pastor: discúlpeme, pero yo tengo que hacer unas preguntas. ¿Alguno de ustedes me puede decir algo muy sobresaliente que acaba de decir el profeta? Nadie. Nadie, hermano. Mire lo que va a decir el profeta. Ya hemos notado que cuando Dios hace una cosa para un grupo, aún las personas de ese grupo no necesariamente tienen que entender. Hermano William le hablaba a veces, le hablaba a las fatuas, le hablaba a los judíos, le hablaba a la novia, y había gente que le gritaba amén a los tres grupos. No sé si ustedes lo notaron. Él decía: y van a pasar por la gran tribulación, y amén. En los asientos, en las sillas, en las actividades. Y aún hoy lo siguen haciendo, diciéndole amén a cosas que no corresponden para ellos, porque no entienden. Porque Dios lo está haciendo para un grupo, ¿ve? Pero cuando el grupo lo recibe todo, la novia como grupo creyó toda la revelación. Así, el ángel del Señor, sí, el hermano William de la segunda venida, sí, amén, vamos a ser redactados y transformados. Ese grueso del mensaje lo recibió ¿qué? Todo el mundo. Toda revelación, y recibieron la revelación de los truenos. La novia recibió como grupo la revelación de los truenos, porque los truenos son la voz de Dios. Ahora sí vamos a empezar a aterrizar esto, hermano. Bueno, nosotros no, el mensaje. Unánimes juntos en el aposento alto. El día de Pentecostés, la promesa vino sobre 120 personas. Hoy no sabemos cuál será el número. Mire, hoy no sabemos cuál será el número. Pero sí sabemos que serán los 120 actualizados. Y 120 actualizados pueden ser 8, pueden ser 100, pueden ser 500, 700, 10,000, 20,000. Déjelo como lo deja el profeta. Usted no se ponga a añadirle ni a quitarle, como él lo dijo. Pueden ser 8,
500, 700, 100, 10,000, 20,000. Cuando se cumpla la promesa y los podamos contar, entonces sabremos cuántos son. ¿Cuántos son qué? Los que no se unieron, sino que son de ese grupo. Los que son esa gavilla, esos nuevos granos, esos primeros que llegaron a madurez y que permitirá que al ellos ser cosechados, todo lo demás sea anexado a la cosecha. Cuando se cumpla la promesa y los podamos contar, entonces sabremos cuántos son. Así que no se rompa la cabeza buscando cuál es el número. Usted lo que tiene que saber es que está en ese número. Así sean 8. Aunque sean 8 personas, nada más. Pero que usted tenga la claridad que usted no se unió, sino que usted es, por predestinación, parte de ese grupo. Nunca vaya a dejar que se le pierda la palabra. No importa hacia dónde tenga la palabra que ir. Porque listo, hermano, vivimos todo el proceso. Empezó, inició, se unieron. Esto fue creciendo, se hicieron grandes cosas. Vimos la palabra siendo mecida en carne humana en la edad de la piedra angular. ¿O alguno tuvo dudas de que lo vimos mecido? Yo vi a la palabra de este tiempo mecida sobre el grupo de la edad de la piedra angular. Pero llegó un momento en que se fue. ¿Para dónde? No voy a entrar en esa discusión. Pero salió. No importa hacia dónde tenga que ir. Porque algunos dicen que está aquí, otros que se lo llevó fulano, que se lo llevó sutano, que no, que está en tal lugar, que está aquí, que está acá. Bueno, ahí no vamos a entrar en eso. Ahora, yo le digo esto en esta forma. Cuando la palabra estuvo sobre la tierra 2000 años atrás, se les perdió a muchas personas. Cuando la palabra estaba en la cruz del Calvario, a muchos se les perdió allí. Cuando la palabra fue al infierno, a muchos se les perdió en el infierno. Cuando la palabra hoy nos dijeron que se murió, a muchos se les perdió la palabra. Estamos actualizando esto, hermano. ¿A muchos qué? Se les perdió la palabra. Y entonces la ubicaron en diferentes formas y en diferentes lugares. Pero estaba allí, porque la palabra no tiene barreras que las puedan detener. La palabra no tiene barreras. Sigamos. La palabra verdadera, esto fue en el 2018, escrito de la pluma del profeta. Ya el mensaje ha sido dado y ahora repasar lo que nos ha sido traído. No hay otro mensaje en la cima del monte de Sión. No va a surgir un mensaje nuevo, no va a surgir una dispensación nueva, no va a surgir un mensajero nuevo. Yo sé que algunos se molestan, algunos se disgustan, pero el mensaje ya fue traído y ahí está absolutamente todo. Sigamos. Y ahora, esta gavilla en este tiempo, pero actualícelo, ya no lo ponga en el 74, porque la palabra se nos fue, salió de la escena, pero dijo, queda en forma de mensaje. Esta gavilla en este tiempo, este grano de trigo que ha madurado, ¿se acuerdan que hace 8 días dijimos por qué ha madurado? Me dijeron, me tengo que ir. Y yo sabía que si me iba ¿qué? Solo. Y ustedes se quedaban pasando por la gran tribulación. Será mecida nuevamente sobre los escogidos, sobre el resto de los granos de trigo para que lleguen a madurez. Y el mismo espíritu que estuvo dentro de él, el cual es el espíritu de Dios, y Dios es espíritu, Dios que estuvo en él en toda su plenitud, ese mismo espíritu que estuvo en él, que es Dios, tiene que ser mecido,
tiene que ser derramado sobre el resto de los granos de trigo. ¿Cuándo? En este tiempo de la cosecha. ¿Y se acuerdan que hace 8 días vimos que es junio, julio y agosto? Y estamos por terminar junio, julio y entrar a julio, agosto, en la repetición del ciclo. Discernimiento por la palabra. Ahora encontramos que en esta etapa en la cual nosotros estamos viviendo, vuelvo y le repito, actualícelo, porque la gavilla del cuarto Elías ya fue mecida y eso ya se cumplió, pero ahorita el Hijo del Hombre volvió y salió de la escena y quedó entre nosotros en forma de mensaje, en forma de palabra. Ahora encontramos que esta etapa en la cual nosotros estamos viviendo, el Señor ha regresado, pero ha regresado en forma de palabra, en forma de mensaje. Y después, más adelante regresará en forma de espíritu, llenándonos con toda la plenitud de su Espíritu Santo. Eso es adopción. La teofanía plenamente en estos cuerpos, que es algo que vamos a ver muy pronto. Mientras no había venido la palabra en forma de enseñanza, en forma de mensaje, no sabíamos nada de lo que ya estaba revelado. Y a más de uno le ha pasado esto. Llevaban escuchando el mensaje años, pero no habían entendido muchísimas cosas. Ojo, aquí no estamos diciendo que X, no, esa es la palabra, es el mensaje. Aquí no es ninguno de nosotros, es el mensaje. Con todo ese tesoro ahí, y hasta en letras lo teníamos, y no sabíamos nada. ¿Por qué? Porque todavía no había operado ¿qué? La palabra no había operado para discernir los secretos de Dios, para discernir la mente de Dios, las cosas ocultas de Dios, que están ¿dónde? En el mensaje. ¿Están? Ayer estábamos mirando con Wilder un texto. El hermano Wilder dijo, ya todo el mensaje fue dado, pero hay un texto donde dice que habrán cosas que él dará más adelante, ¿correcto? Hay cosas que quedaron guardadas y hay cosas que el profeta, aunque reveló el mensaje, guardó cosas en privado para ser habladas en la gran carpa catedral. Hay cositas que están allí. Por eso yo esta noche se los puedo decir, miren, ustedes no pongan su confianza en mí como hombre, pongan su confianza en la palabra. Porque habrán cosas que ustedes me pueden preguntar a mí que yo tendré que ser sincero y decirle, no, de eso yo por ahora no me meto. Porque sería irresponsable de mi parte, simplemente por no quedar mal con usted, decirle cualquier cosa. Si no lo veo y si no tengo la evidencia del mensaje, yo preferiría decirle, esperemos. Que en algún momento cuando llegue ¿qué? El tiempo, Dios nos lo hará conocer, ¿dónde? En el mensaje. ¿Cuántas cosas que hemos leído hoy? Tal vez habíamos leído estos textos y se nos habían pasado por alto. La palabra no había operado para discernir los secretos de Dios, para discernir la mente de Dios, las cosas ocultas de Dios. Y en este tiempo, Dios está en medio de su pueblo en forma de palabra, en forma de mensaje, en forma de enseñanza. Que yo creo que este es un profeta, hermano. Y muy pocos serán los que podrán ver a Dios manifestándose en este tiempo final en el cual estamos. Muchos pensarán y dirán, es la enseñanza de fulano, de sutano o de sutano, pero no se darán cuenta que es la enseñanza de Dios. No se darán cuenta que es el mismo Señor en forma de palabra, en forma de mensaje. Venga, por favor, es Dios en forma de palabra, en forma de mensaje, ¿haciendo qué? Discerniendo todo lo que ya fue revelado.
discerniendo todo lo que ya fue traído, ¿qué? En su mensaje. Discerniéndolo, dándolo a conocer, enseñándolo al pueblo del Señor. Entonces también discierne todo. Todo lo que fue revelado ahora es el tiempo de ser dado a conocer o de ser entendido. Yo no sé si estamos siendo un poquito atrevidos esta noche, pero estamos leyéndose al profeta. Ahora, cuando vemos todas estas cosas, entonces podemos entender por el discernimiento de la palabra que está manifestándose en forma de enseñanza. A través de eso podemos entender y conocer lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por este mismo proceso de enseñanza de la palabra, entonces podemos saber que es correcto. No importa cómo se lo pongan, no importa cómo se lo muestren, no importa cuán sutilmente se lo quieran colocar. Esto en su corazón sabe qué es correcto y qué no es correcto. Podemos entender y conocer quiénes son los verdaderos ungidos con la palabra de Dios para esta hora y para esta nueva dispensación, y cuáles también son los falsos ungidos que tratarán de engañar a los escogidos. Vuelvo y les repito, todo esto vuelve y se repite. A William Branham lo sacaron de la edad de la Odisea, lo expulsaron en la séptima edad. Al ángel del Señor lo expulsaron en la séptima etapa. Lo sacaron de la escena. Ya William Soto Santiago no es lo que por más de 40 años se dijo que era. No sé si me estoy haciendo entender. Bueno, para otros, para nosotros William Soto Santiago sigue siendo el mismo que Dios colocó y estableció. Ahora sabemos también que la palabra siempre tiene que esconderse detrás de velos de carne. Tiene que tener velos de carne a través de los cuales salir. Entonces tiene que entrar. Dios es una maravilla, hermano. Dios necesita velos de carne a través de los cuales la palabra pueda salir. Pero entonces primero tiene que entrar. Fíjese, el mensaje viene en forma de mensaje. Entonces, en forma de mensaje tiene que meterse en predicadores verdaderos. Y se mete en predicadores verdaderos. Y después sale a través de esos mismos predicadores verdaderos para darse a conocer a los escogidos de Dios, para que sepan lo que es una cosa y lo que es otra cosa. Cuando el predicador se llena de la palabra, él solo puede dar de lo que está lleno. Si el predicador se llena de otras cosas, ¿qué va a dar? Otras cosas. Por eso aquí está la clave de lo que estamos hablando hoy. Esto no quiere decir que no podamos mirar, investigar, leer. Claro que sí, pero que todo esté conforme al mensaje de la hora. Para que sepan lo que es una cosa y lo que es otra cosa, ¿ve usted? O sea que el mensaje de la hora, que es Dios en toda su plenitud, viniendo en forma de mensaje, en forma de palabra, siendo enseñada al pueblo, no puede salir de ningún predicador, ¿qué? A menos que entre primero. El predicador tiene la obligación del predicador y del pastor de una congregación es que lo que le dé al pueblo primero haya llegado ¿qué? Y aquí es donde viene el peligro, porque si lo que hay en el corazón del predicador es algo diferente a lo que está en el mensaje, eso es lo que va a enseñar y eso es lo que va a establecer. Y dentro de todo el grupo, pues muchos dirán amén, porque no han podido separar una cosa de la otra.
¿Ve usted? A menos que la reciba primero, no puede darla. Entonces luego no puede entrar a usted, a menos que usted la reciba. Y usted, para recibirla, tiene que recibirla a través del ministerio del Señor. Y el ministerio del Señor, ¿cómo es? Él tiene 5 ministerios. Pero tienen que ser ministerios, ¿qué? Genuinos. Hoy estamos conociendo al Señor en forma de palabra, en forma de mensaje. Si podemos conocer el mensaje correcto, conocemos al Señor, porque Él es la palabra. Para eso ha venido a esta hora, y para eso es que están las cosas. Son predicadas claras para que cada cual pueda hacer su selección. No, hermano. Son predicadas, ¿qué? Claras, para que cada quien pueda hacer su selección. Y usted se tiene que encarar a esa responsabilidad suya. Es responsabilidad mía predicar lo que Dios me dé para predicar. Es responsabilidad mía decirle y leerle lo que el ángel del Señor nos trajo. No es responsabilidad mía traer algo nuevo. Pero es responsabilidad suya enfrentarse a la palabra para decirle sí o no a la palabra. Eso Dios se lo ha dado a usted. Ese libre albedrío. Yo ni se lo quito, ni siquiera me gusta aconsejarlo. Lo único que yo le digo desde aquí es: quédese con la palabra, porque ella le llevará a donde usted desea llegar. Pero muchos desean llegar sin quedarse con ella, pero van a llegar a donde no desean llegar. ¿Van a llegar? Pero a donde no desean llegar. Entonces, ¿quién engañará a uno de los elegidos actualmente? Venga, actualícelo hoy. 1 de noviembre del año 2025. ¿Quién engañará a uno de los escogidos actualmente? Ya los escogidos que han podido ver al Mesías en forma de palabra siendo enseñada, en forma de mensaje siendo enseñado, nadie los puede engañar. ¿Quién? Nadie. Porque Él dijo que sus ovejas oirían su voz y le seguirían. Y ahora es cuando hemos oído la voz de la enseñanza del león de la tribu de Judá. ¿Quién de los escogidos podrá ser engañado? Nadie. No de los que se unieron, sino de los que son. No importa quién se levante para tratar de combatir la verdad de la palabra. Y aquí le quiero agregar, y no importa cuánta basura le echen a esos verdaderos predicadores, no van a lograr nada. No van a lograr nada, porque la oveja se queda con la palabra. Nadie los puede engañar a los escogidos. No importa quién se levante para compartir la correcta enseñanza de todo lo que fue revelado. No importa quién se levante, no podrán engañar ni a uno de los escogidos. Digo de los escogidos que ya han visto al Señor en forma de mensaje, en forma de enseñanza. El que no lo ha visto, pues casi está engañado. Pero cuando llegue hasta sus oídos, por eso le dije ahorita al hermano, junte esto porque esto tiene que salir. Pero cuando llegue hasta sus oídos, será libertado de las garras del enemigo. Por eso es que el que no lo tiene, por eso es que el que no tiene, o el que tiene fe de rapto, fe perfecta, que se la lleve a los que no tienen, para que ellos también tengan. ¿Ve usted? Estamos finalizando. Entonces la palabra se está haciendo carne. Bueno, ahora véala en la forma, porque la palabra hoy está en forma de ¿qué? Pero se está haciendo ¿en quién? En cada
uno de los escogidos. Entonces la palabra se está haciendo carne en usted y en mí. Y usted y yo nos estamos haciendo o nos estamos convirtiendo ¿en qué? En la palabra. ¿Ve usted? Así que fíjese, es el mismo proceso que repitiéndose. La palabra otra vez será hecha carne. Y cuando esa palabra está encarnada en su totalidad, entonces Él vendrá en plenitud, ¿en forma de qué? De espíritu, para llenarnos con toda su plenitud. Entonces la palabra se está haciendo, hasta ya lo leímos. Por tanto, estamos en esa etapa de un tremendo avivamiento que nadie sabe de él y nadie lo conoce sino el que lo tiene por dentro. Pero esas bobadas, hermanos, si es lo mismo. No, señores, no es lo mismo. Yo no entiendo por qué toman ese tipo de actitudes y es lo mismo. No es lo mismo. Y el avivamiento usted lo lleva es aquí. Usted es el que sabe si ha despertado o no. El que lo tiene por dentro es el que sabe lo que hay ahí adentro. Recordando la ley de Moisés. Este texto también estaba en él hace 8 días. Había algo que yo no había querido hablar en las otras ocasiones. Y es esto de que estos ciclos que ya se cumplieron en el pasado se vuelven a repetir en los días finales. Por si alguien dice que es que nos estamos inventando algo. No, todos esos ciclos vuelven ¿y qué? Se repiten. ¿Por qué se vuelven a repetir? Se vuelven a repetir cuando se llega al año 50 o año de jubileo. Porque en ese año o en esa gran fiesta que fue mostrada ya en el pueblo hebreo, es donde Dios en una forma consecutiva recorre nuevamente ese ciclo que ya pasó. Último texto que conectará lo que estaremos viendo muy probablemente el próximo sábado. Entonces allí estaba en forma de carne. Hoy en día está en forma de palabra, en forma de mensaje. Luego, más adelante, estará en forma de espíritu dentro de nosotros. Que Dios bendiga su santa palabra, hermano, y nos ayude a entenderla. Y que esta palabra, que es la palabra del ángel, que es el mismo Cristo en forma de mensaje, que es la misma gavilla, pero siendo mecida en forma de palabra, capte a los que tiene que captar y liberte a los que tenga que libertar. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta noche por concedernos el privilegio, la oportunidad de poder compartir estas palabras de tu ángel, porque como decíamos ahora, Señor, en nosotros humanamente no hay mérito. Humanamente somos debilidad, somos equivocación, somos falla. Pero te plació escoger estos vasos de barro y depositar en ellos tus grandes tesoros. Y el tesoro más grande que has depositado en nosotros es la palabra de Dios, la palabra del tiempo final, la palabra de tu ángel, que es la palabra del ángel del pacto a través de su último mensajero, William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque hemos identificado la palabra en la forma y en el lugar en que se encuentra para nuestro tiempo. Lo vimos cuando estuvo en carne, lo estamos viendo en forma de mensaje y lo volveremos a ver nuevamente entre nosotros, ya no solamente encarnado en Él, sino también encarnado en nosotros, por medio de la plenitud del Espíritu Santo, por lo cual podremos decir que todas esas formas se simplificarán cuando estos cuerpos sean transformados. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque no importa si el enemigo quiere interrumpir, no importa si el enemigo quiere injuriar, no importa si el enemigo quiere mentir y quiere hacer lo que quiera hacer, tu palabra saldrá victoriosa, porque tu palabra
eres tú mismo en forma de mensaje, y la palabra es la que discierne y es la que convence y es la que junta a los escogidos independientemente de las posturas humanas. Gracias, Señor, gracias, porque tú eres perfecto y en esa perfección descansa nuestra alma. Bendícenos, Señor, al ir a casa, y mañana que al escuchar la palabra de tu ángel seamos edificados conforme a tu infinita misericordia, en el bendito y eterno nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén y amén. Bendiciones para todos. Nos veremos mañana 9 en punto de la mañana aquí en este auditorio, y esperamos que el Señor nos bendiga con la palabra de su ángel, todos cumpliendo nuestros compromisos. Recuerden que esta semana tenemos un compromiso muy importante, que es el compromiso que tenemos con este auditorio. Si entre todos y todos hacemos una partecita, va a ser muy sencillo y no vamos a tener ninguna dificultad. Entonces, los que tengan una meta en su corazón propuesta para ese propósito, entre mañana y el lunes nos ponemos al día para el martes o miércoles estar cumpliendo acá con los dueños. Que a propósito tuvimos una experiencia muy especial ahorita que llegamos con ellos, y estoy ya prácticamente invitado para sentarme con ellos a compartir de la palabra. Dios hace las cosas de una manera tan rara y tan particular que lo único que podemos decirle al Señor es gracias, porque tú eres perfecto en todos tus caminos. Que el Eterno nos bendiga. Nos veremos mañana cumpliendo con nuestra obligación de estar presentes para recibir la palabra. Recuerden que si un domingo tú puedes estar, lo ideal es que estés, porque ese es el día que el profeta dijo que fue separado por Dios para que la iglesia del Señor Jesucristo se congregara. Y si por algún motivo ya de fuerza mayor no se puede estar, pues ahí sí podría la persona conectarse, pero si no hay una fuerza mayor, lo ideal es que estemos juntos recibiendo la bendición de la palabra. Nos veremos mañana, Dios mediante, y que el Eterno les bendiga grandemente.